Queridos hermanos, vamos a comenzar, como hacemos siempre, mirando a Jesucristo presente en la Eucaristía, con una meditación que está recogida en la carta pastoral que a todos os vamos a regalar al final. Siempre lo hacemos nuestro obispo auxiliar y un servidor, que ahora en estos momentos está empezando la ordenación episcopal de un amigo suyo, coadjutor, ahora arzobispo coadjutor en Seu d'Urgell, y por eso no puede estar aquí. Vamos a comenzar, como tiene que comenzarse siempre, una meditación leyendo un texto evangélico. Y luego explicaré por qué he elegido yo este texto. La carta pastoral completa es Peregrinos de esperanza caminando juntos con Cristo. Pues es que vamos a intentar hacerlo ya desde el principio, caminando juntos con Cristo. Precisamente el texto que elegí fue Mateo 8, cuando preparaba yo este verano para en profundidad esta meditación. No sabía que iba a tocarnos el 21 de septiembre, hoy San Mateo. Y entonces elegí este texto, que lo vais a entender enseguida porque en el rato que voy a explicar de meditación, pues prácticamente mirando a Jesús va a salir todo lo que va a ser este curso pastoral. Os agradezco de corazón a todos, muchísimo vuestra presencia aquí. Y que también saludo al canal diocesano y a todos los que también a través de Radio Santa María nos están escuchando. Dice así el texto de Mateo 8. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada con las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Le dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». El texto está tomado de Mateo 8. Lo primero es que Jesús subió en la barca. Mirad, cuando Benedicto XVI tomó esa decisión de dejar y de pasar a ser la primera vez en la historia un papa que dejaba el ministerio petrino, él dijo una cosa preciosa: la barca está en buenas manos, la Iglesia está siempre en buenas manos, Jesús está siempre y camina con nosotros, está en buenas manos. Ahora, cuando ya este año consolidaremos este sínodo diocesano, que si Dios quiere será convocado en Adviento, tiempo de esperanza, peregrinos de esperanza, ya consultando al Consejo Presbiteral y al Consejo de Pastoral. Y después en Cuaresma nos purificaremos todos también con una carta pastoral que escribiré ya inminentemente ya. Y por último, probablemente el anuncio y la entrega de la carta pastoral sinodal para empezar será con Pedro, con el Papa, en la peregrinación que haremos a Roma y que celebraremos, si Dios quiere, en San Pedro, en el rito mozárabe, y que hemos invitado al Papa Francisco. Subió a la barca, tenía que atravesar a la otra orilla. Eso es una iglesia que camina como Toledo, esa es nuestra vida. Caminamos a la otra orilla. No importa que amenacen las tempestades, siempre las ha habido y las habrá. Nunca la Iglesia ha estado, podríamos decir, ha tenido la paz, pero nunca el Señor la ha dejado en paz. ¿Por qué? Pues porque necesitamos tomarnos en serio la santidad, la evangelización. Tenemos que tomarnos en serio que el tiempo que nos ha tocado vivir es el nuestro y que podemos ser santos. Porque Dios no nos puede permitir en nuestra vida algo que nos sobresalga, ¿no? Y sus discípulos le siguieron. Esto es lo que hace Mateo y esto es lo que hacemos nosotros, seguirle. Jesús sube a la barca, los discípulos suben con Jesús y aquella barca empieza de pronto
a zozobrar, empieza la tempestad tremenda, de tal manera que llega un momento en que se piensa que aquello se hunde. Y lo más grave es que Jesús dormía. Jesús duerme. ¿Qué significa que duerme Jesús? Teresita de Lisieux, luego volví a explicar, al final tiene una bellísima poesía sobre esta experiencia, que a veces parece como que a Dios no le interesa nuestra vida. Es lo que llamaríamos la experiencia de noche oscura en el corazón, de no sentir a Dios, de experimentar como que nuestra vida es la pregunta, Señor, es que no te interesa nuestra vida, que no te importa que nos hundamos. Es un poco esa sensación que uno tiene a veces cuando realmente descubrimos que no es así. Que el Señor esté dormido no significa que está ausente. El que no esté visible no significa que sea indiferente. El que no aparezca y va a aparecer enseguida no significa que no le interese nuestra vida. Por eso la Iglesia nos convoca en nuestro sínodo diocesano y toda la Iglesia universal a que seamos discípulos misioneros y que le digamos, en ti confío. Este tiempo que nos ha tocado a todos evangelizar y que es el nuestro, con sus dificultades, con sus aciertos, con sus luces, con sus oscuridades, con sus problemas, con sus cansancios. Es nuestra época. Y de pronto se levanta una tempestad grande. Los que hemos estado muchas veces en el lago Tiberíades, yo me acuerdo una noche allí que íbamos a hacer una hora santa, de las muchas veces que he estado, y no pudimos. Realmente el mar se tragaba la barca, lo he visto yo con mis ojos, de tal manera que decidimos hacer la hora santa en la orilla, no podíamos subir a la barca, se tragaba. Es decir, es muy típico en este lugar, este lago de 17 kilómetros donde se ve los altos del Golán, pues se ve claramente que había una tempestad grande por una amenaza continua, que también tenemos nosotros a veces esa experiencia. Parece que estamos amenazados hoy continuamente. Lo social, lo político, la vida, hay como una especie de amenaza que tenemos, ¿no? Continuamente, ¿no? Y solamente hay dos tipos de personas, los que buscan soluciones y acaban encontrándola, o los que por no buscar soluciones acaban siendo ellos el problema. Se instalan en el problema y acaban siendo ellos el problema, no parte de la solución, sino el problema. Cuando llega, es decir, están ahí y ellos se sienten que aquello se lo traga el mar. La zozobra, las dificultades. A veces parecen nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestras asociaciones, la vida consagrada, que saludo muy cordialmente, tantas y tantas realidades, ¿no? Parece como que estamos ahí. La barca quedaba tapada por las olas. La barca es la Iglesia. Todos sabemos que hay muchas imágenes de la Iglesia en el Evangelio, la barca, la viña, la casa, la posada. La barca es un signo de la Iglesia, que como, por ejemplo, la Vicaría de la Vida la Vicaría del Clero ha explicado muy bien, ha elegido este preciosísimo que hemos presentado ya a todas las vicarías, Jesús en la barca, bellísima imagen, vamos a presentar también hoy un bellísimo icono del sínodo también. Pero es muy bella la imagen de Jesús en la barca. Él está en la barca, no se da nunca de la barca, ese es quien la guía a puerto de paz. Las olas, todos podemos pensar cuáles son las olas en nuestra vida que parece que nos impiden y que nos hunden. Todas las olas que tenemos, ¿no? Tantas dificultades a veces que nos llevan a vivir como una sensación continua de que no podemos más, ¿no? No podemos más. Y que yo entiendo como obispo, porque también yo formo parte del pueblo de Dios, también yo tengo a veces mis dificultades y mis cansancios, ¿no? Cuando hoy, por ejemplo, parece que van desapareciendo muchas realidades, ¿no? En nuestra vida, ¿no? La vida consagrada, cuántas casas se cierran, movimientos apostólicos que están bajo mínimos, asociaciones a veces
Y que por eso hemos convocado un sínodo diocesano, porque lo que queremos es todo eso revitalizar, no tirar la toalla y retirarnos a los cuarteles de invierno diciendo que mal está todo. Ya lo sabemos, está como está la vida. Lo que queremos es dar solución a los retos. Y los que quieran podrán hacer frente a todas las dificultades. Pero él estaba dormido. Tenía que estar agotado Jesús, exhausto. Era un hombre Jesús de mucho equilibrio, porque dormirse en una barca con esa zozobra significa que Jesús tenía un equilibrio y una serenidad. Normalmente no nos dormimos nunca ni en el tren, mucho menos en el avión ni en los ajetreos. Fíjate lo que es dormirse en una barca que parece que se la traga el mar. Teresita de Lisieux ha recogido este texto que voy a leer delante de Jesús. Voy a leer un texto de Historia de un alma largo que está en la pastoral, que he escrito, por lo tanto lo vais a tener todos en vuestras manos, porque luego las carmelitas descalzas han hecho una poesía sobre esto, que yo ahora voy a leer todo el texto, pero antes recito la poesía porque es muy sencilla, muy clara. Dice así Teresita de Lisieux, que no es una gran poetisa, no tenía la poesía, por ejemplo, que tenía Teresa de Jesús, que está considerada la cumbre no solo de la mística, sino también incluso de la literatura y de la poesía, ¿no? Pero escribe esta poesía, que luego vuelvo a repetir, las carmelitas descalzas han musicalizado. Dice así: hace algunos años, fijaros, habla de años, hace algunos años Jesús se ha dormido en mi pobre barca sin vela y timón. Allí se ha dormido y no ha despertado. No sé qué ha encontrado en mi corazón. No he de despertarle, prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto bregar, tantos corazones de su amor se quejan, tantos corazones que no quieren abrir. Y termina la poesía: si tu barca es vieja, Jesús la ha escogido, la prefiere a otras mejores quizás. Si parece que iba a hundirse, Él ya lo sabía y es Él quien la guía a puerto de paz. No he de despertarle, prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto bregar, tantos corazones de su amor se quejan, tantos corazones que no quieren abrir. Pero Teresita de Lisieux lo explica de una manera quizá mucho más profunda, aunque es una poesía que tampoco es que tenga muchísima belleza como pueden tener la poesía de Teresa de Jesús. Dice así: no me sorprende que no entendáis nada de lo que ocurre en tu alma. Un niño pequeño completamente solo en el mar. Quizás sea la imagen también de la Iglesia, o puede parecer. En una barca perdida en medio de las olas borrascosas. ¿Podrá saber si está cerca o lejos el puerto? Mientras sus ojos divisan todavía a la orilla, de donde zarpó, sabe cuánto camino lleva recorrido, y al ver alejarse la tierra no puede contener su alegría infantil. Pronto, se dice a sí mismo, llegará el final del viaje. Está contando su propia experiencia. Pero cuanto más se aleja de la playa, más vasto también parece el océano. Entonces, la ciencia del niñito se ve reducida a nada y ya no sabe hacia dónde va su navecilla. Como no sabe manejar el timón, lo único que puede hacer es abandonarse, dejar flotar la vela a merced del viento. Celina mía, le dice a su hermana, la niñita de Jesús se encuentra completamente sola en una barquichuela. La tierra ha desaparecido a sus ojos y no sabe a dónde va, ni si avanza o retrocede. Teresita sí sabe, que está segura de que lo que Celina le está diciendo en el alta mar, de que la navecilla que le lleva boga a velas desplegadas hacia la puerta y de que el timón, en que ni siquiera su hermana puede ver, Celina, no está sin piloto. Esta es una clave, no está sin piloto. No nos mete el Señor en aventuras sin salidas. Jesús está allí dormido.
como antaño en la barca de los pescadores de Galilea. Él duerme. Y Celina no lo ve porque la noche ha caído sobre la navecilla. Se lo está dirigiendo la carta también y los escritos a su hermana. Celina no oye la voz de Jesús. El viento sopla y ella la oye soplar, ve las tinieblas y Jesús sigue durmiendo. Sin embargo, si se despierta solamente un instante, solo tendría que ordenar el viento y el mar y vendría una gran calma. Y la noche sería más clara que el día, como canta la vigilia de Pascua. Celina vería la mirada divina de Jesús y su alma quedaría consolada. Pero entonces Jesús, ya no dormido y está tan cansado, sus pies divinos están cansados de buscar a los pecadores y en la navecilla de Celina Jesús descansa tan a gusto. Los apóstoles le habían dado una almohadilla y el Evangelio nos cuenta este detalle. Pero en la barquilla de su esposa querida, nuestro Señor encuentra otra almohadilla más suave y es el corazón, nuestro corazón de Celina. Allí lo olvida todo, allí está como en su casa. No es una piedra lo que sostiene su cabeza divina, aquella piedra por la que suspiraba durante su vida mortal. No tengo donde reclinar la cabeza. Es un corazón de hija, corazón de esposa. Y qué contento cuando veía mientras él duerme dulcemente. ¿No se da cuenta de que Celina no ve más que la noche? De que su rostro divino está escondido y de que a veces hasta la carga que siente sobre su corazón parece pesada. La experiencia de sufrimiento, de dolor, en nuestras parroquias, en nuestros grupos. Qué gran misterio, Jesús. El niñito de Belén, a quien María llevaba como una carga ligera, se ha vuelto pesada, tan pesada que, como San Cristóbal pone ese ejemplo, queda sorprendida. También la esposa de los cantares dice que su amado es un ramillete de mirra que descansa sobre sus senos. La mirra es el sufrimiento, y así como Jesús reposa sobre el corazón de Celina, y sin embargo Jesús está contento de verlo entre sufrimientos. Se siente feliz de recibir todo de ella durante la noche. Espera la aurora, y entonces sí, entonces, qué despertar el de Jesús. Celina, querida, con la seguridad de que tu barca está en alta mar, tal vez ya muy cerca del puerto, el viento del dolor que la empuja es un viento de amor, y ese viento es más rápido que el relámpago. Está aquí la cita de esa carta que escribe a Celina. También nosotros, en nuestro interior, decimos, parece que Jesús se ha dormido. En nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestras asociaciones, incluso en nuestro corazón. Es la experiencia de la oscuridad, de la noche oscura, de aparentemente lo que decía ya Pablo VI. Venimos de una de las noches más oscuras de la historia, pero caminamos hacia una de las primaveras más gozosas. Y acercándose a ellos, le despertaron diciendo, Señor, no te importa que perezcamos, no te importa que perezcamos. Un Jesús dormido en la barca puede presentarse como un icono de lo que aparece que vive hoy nuestra humanidad, nuestra iglesia, nuestras parroquias, nuestras comunidades. También nosotros tenemos que convertirnos gritos en la noche. Por eso el Papa nos ha querido introducir y también nuestra diócesis para vivir un sínodo diocesano orando, rezando. Hemos pedido oraciones a todas las carmelitas y a todas las contemplativas y le pedimos a todos los contemplativos y contemplativas de nuestra diócesis. Porque también nosotros decimos a veces desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, como dice el Salmo. Hay que acercarse a Jesús y esto es el curso pastoral, más que nunca. Hay que saber que está en nuestra barca. Hay que saber que hay que despertarle, pero
con esperanza, peregrinos de esperanza. El saber que nunca se va de nuestras vidas, no se irá nunca. Si nosotros no le echamos, Él nunca se irá de nuestra vida. Y por eso la oración que dicen aquellos hombres es: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Es una oración que brota de un corazón aparentemente angustiado. Señor, sálvanos que perecemos. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Sabemos de quién nos hemos fiado. Mirad, como nuestra archidiócesis de Toledo no mire a Jesús en la Eucaristía vivo, como no tenga una interioridad, no olvidéis esa frase que dice Jesús en el Evangelio: del interior del corazón humano sale todo lo malo, y todo lo bueno, pero sale también los homicidios, los robos, los pecados del corazón, del interior. Por lo tanto, como no cuidemos nuestra interioridad, nuestra oración, nuestro trato personal con Jesucristo, tenemos poco futuro o ninguno. Y les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Hombre, Jesús, porque tenemos miedo. Vamos aquí ahogando, ya casi que está soltando todo el agua y viniendo a nosotros, y esto parece que ya... ¿Cómo que por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos este grito? ¿Cómo puedes decirnos esto, no? Es decir, Jesús nos llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe. A veces, sobre todo cuando buscamos la solución sin Jesús. Por Cristo, con Él y en Él, hay que buscar la solución. Por Cristo, con Él y en Él. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Ahí buscamos la solución. Nadie tiene la solución. Cuando yo ahora que voy a cumplir los 5 años de mi nombramiento, que todavía no se ha cumplido, el 27 de diciembre y el 29 de febrero cuando empecé, yo siempre he dicho eso: nosotros no tenemos solución. No tenemos soluciones para todo, no somos un recetario de soluciones, pero sí tenemos a Jesucristo. Como decía Pedro, no tenemos oro ni plata, pero tenemos a Jesucristo. Y el tesoro de una parroquia es Jesucristo. Y el tesoro de una comunidad es Jesucristo. Y el tesoro de mi vida es Jesucristo. Y el tesoro, eso fue lo que hace Mateo, el que el Señor le llama desde recaudador de impuestos, por lo tanto desde pecador público. Pero no le importa cambiar la riqueza por la única riqueza que nunca decepciona, que es Cristo. Y por eso lo deja todo y se va. Hay pocas experiencias como la vocación de Mateo, como la vocación, por ejemplo, de Pablo, o la vocación de Charles de Foucauld, que en el momento en que descubren al Señor, descubren que solo pueden vivir para Él. Eso decía Charles de Foucauld, que oraba como ateo por las calles de París, camino de la parroquia de San Agustín: Señor, si existes, haz que te conozca. Si existes, Señor, haz que te conozca. Y cuando conoce a Jesús, dice: cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta que solo podía vivir para Él. Coincide en Mateo, como coincide en Pablo y en Charles de Foucauld, una profunda fe en Jesucristo, con decir: ¿a quién voy a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ya vamos terminando. Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar. La actitud de Jesús es ponerse en pie, actitud sacerdotal. Si Jesús se sienta, es actitud de maestro. Cuando Jesús quiere legislar, se sienta. Se sentó delante de aquella mujer adúltera pecadora, se sentó en las bienaventuranzas. Cuando Jesús se pone en pie y grita, es actitud sacerdotal. Jesús se levanta y dice: entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar. Es admirable su corazón. Bueno, ¿cómo cuida de nosotros? Mirad, no podemos ir acumulando experiencias en nuestra vida de que el Señor no nos cuida, ni la Iglesia. Eso es muy peligroso, porque nos acabamos instalando todos en la queja. Y la queja es la forma más clara del cáncer de la vida moderna y de la vida incluso en la Iglesia. Quien se instala en la queja ni es feliz ni hará feliz a nadie.
tenemos que descubrir cada día motivos para agradecer. La misma vida, este mismo encuentro, esta jornada de pastoral, el mismo sínodo diocesano, la misma convocatoria que hace el Papa, preciosa, o mañana que también abriremos la puerta santa de Úreda con el Cristo. Tantos motivos para ser feliz, tantos motivos para ser feliz. Él se levantó, inquepó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran paz, una gran bonanza. Después de la tormenta viene la calma. Cuando uno pone los ojos en Jesús, mirad, cuando parece que en nuestra vida no hemos encontrado ninguna solución, viene la solución de Dios, que siempre es la mejor, curiosamente. Eso tenemos todos experiencia. Dios al principio nos implica, después nos complica y después lo soluciona y lo simplifica, casi siempre. Cuando uno lo vive como un proceso con el Señor, claro, si lo vive sin Dios, pero cuando vivimos las cosas con el Señor, nos implica, nos complica y nos simplifica al final. Y uno descubre algo precioso en nuestra vida, ¿no? Que vuelve la bonanza. Detrás de la tempestad siempre viene la calma. Cuando lo estamos pasando muy mal y parece que Jesús no está en nuestra barca, pues cuando uno tiene una depresión o está depresivo, uno piensa que ya nada será igual y que no tiene solución su vida y que no tiene ninguna salida. Pero cuando eso lo vive desde el Señor, viene la paz, viene la bonanza y Dios da la mejor solución a nuestra vida. Recordamos entonces el Salmo del Buen Pastor. Tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. Mira, yo no sé si nos ha acompañado en nuestra vida la salud, a lo mejor no hemos tenido mucha, ni tampoco si nos ha acompañado el éxito, a lo mejor tampoco mucho, ni tampoco si me ha acompañado soluciones a todos los problemas, también probablemente poco, ni si mi vida, ni mi grupo, ni mi institución, no, ni vamos a morir de éxito probablemente, pues gracias a Dios que no morimos de éxito, morimos de la cruz y de la resurrección, que es Pero lo que estoy convencido es de que tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. En las duras y en las maduras. Cuando todo parecía que no tenía solución, venía la solución de Dios, que es la mejor. Como puede ser un sínodo diocesano, siempre hay gente que a veces está escéptica, ¿no? Cuando yo hice el sínodo de Coria Cáceres, que para mí ha sido de las mayores gracias de mi vida, para mí personalmente, y para todo el clero, y para la vida consagrada, y que por cierto ha muerto uno de los que conmigo lo trabajó y que yo esta tarde iré, aunque sea ahí rápidamente a su funeral, que ha muerto ayer, Jesús, y que fue de los que más trabajó. Me acuerdo que me decía una vez uno con buena voluntad, ¿usted cree que los sínodos diocesanos solucionan todos los problemas de una diócesis? Pues no, ni eso ni nada. La única solución, decía Pablo VI, a los problemas la tienen los santos, los santos. Pero yo le decía con mucha sencillez, que me lo decía, es verdad que a lo mejor no lo soluciona todo, pero le decía, lo que no soluciona nada en la vida es quejarse y no hacer nada. Eso sí que no soluciona nada, ¿eh? Ya os lo digo yo, ¿eh? Quedarse cruzado de brazos, retirarse a los cuarteles de invierno, decir que todo está muy mal, que no podemos hacer nada, eso sí que no soluciona nada, ¿eh? Desde mi experiencia de 40 y tantos años de cura, 17 de obispo y toda mi vida implicado en la pastoral. Eso sí que no soluciona nada. Y aquellos hombres maravillados decían, pero qué maravilla es esta. Mirad, yo os propongo para este año que vivamos todos en el asombro. En el asombro. Asombro. El asombro del amor de Dios, el asombro de lo que Dios nos convoca, el asombro de estos grandes subrayados que vamos a hacer este año en el curso de pastoral, con un congreso de las vocaciones organizado por la Conferencia Episcopal, que nosotros ya tenemos hecho nuestros deberes porque hemos hecho 3 grandes subrayados durante los años anteriores, la vocación laical, la vocación a la vida consagrada y la vocación sacerdotal, la última. En esta maravilla que va a ser
cuando abramos la puerta santa, si Dios quiere, el 25 de diciembre, el Papa en Roma, y sobre todo cuando abramos también nosotros el 29 de diciembre la puerta de la catedral nuestra, como una apertura a comunión con Pedro. Nada sin el Papa, nada sin Pedro, nada sin la Iglesia. Y aquellos hombres maravillados decían, maravillados, se sienten asombrados, viven en el asombro, ¿no? ¿Por qué el asombro? Porque viene el Señor a nuestra vida, está en nuestra vida, Él nunca se ha ido de nuestra vida. A mí me gusta mucho cuando el texto de Lucas 24 de los de Emaús dicen que Jesús siguió con ellos. No dice que empezó a caminar con ellos, siguió con ellos, no se había ido de ellos. Como no se va nunca de nuestra vida, le sintamos o no le sintamos, pensamos que esté dormido, pensemos que no está en nuestra barca, creamos que se ha ido de vacaciones, pero Él no se ha ido, ni siquiera si le echamos, porque Él volverá continuamente a nuestra vida, como vuelve el otoño y la primavera y el verano, como vuelve la misma vida. Él nunca dejará de alentarnos en la esperanza. ¿Quién es este? Dicen que hasta el viento y el mar le obedecen. Así termina el texto del Evangelio de Mateo. El viento y el mar le obedecen. Sigue siendo válido aquello de que todas las cosas, hacerlas como si dependiesen de nosotros, texto muy conocido de San Ignacio, pero con la confianza de que todo depende de Dios y de que es Dios el que va a hacer su obra, que es Dios el que nos da el don. Ante toda situación que tengamos en nuestra vida difícil, decía Benedicto XVI, el Papa Francisco dice, hay que hacer un acto de confianza. Sí, me he fiado de ti. Sé de quién me he fiado y en tu nombre echaré las redes y viviré feliz porque, como decía un Twitter de un famoso, muy conocido y amigo mío, Dios existe, pero gracias a Dios, tranquilo que tú no eres. Tranquilo que tú no eres Dios, tranquilo. La providencia existe, pero tranquila que tú no eres la providencia, claro. Porque a veces tenemos un poco la impresión todos como vivimos como aplastados. Sacerdotes, vida consagrada, pues no. Mirad, cuando se vive así, la vida espiritual y la interioridad acaba siendo una carga. Y yo le tengo mucho miedo a los que viven el seguimiento de Jesús como una carga. ¿Sabéis por qué? Porque se pasan toda la vida mirando detrás de las tapias como el hijo pródigo, pensando que fuera está la felicidad y no van a encontrar ninguna carga. Y lo que acaban la mayoría es comiendo las algarrobas de los cerdos, que para un judío es lo más bajo que uno puede caer. Competir con los cerdos en su comida, cuando el cerdo es un animal impuro. Nosotros tenemos que descubrir esto que es precioso en nuestra vida. Por eso la Iglesia nos invita en este curso pastoral a vivir en el asombro del amor de Dios. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Cuando se convoca un sínodo diocesano es un acto de fe en que toda la Iglesia puede caminar juntos. Si consiguiésemos, que vamos a conseguirlo, unas 20.000 o 25.000 personas que participen en el sínodo, como participaron en el anterior, en este primer sínodo diocesano de este siglo XXI, y participásemos y que hubiese grupos que durante semanas y cada 15 días, cada mes, sean capaces de reunirse para rezar juntos, para escucharse juntos, para saber que el otro no está tan descabellado como pensamos, para ponernos en el lugar del otro y sobre todo para mirar juntos a Jesús, como empezamos ya en nuestras jornadas primeras de pastoral. Pues esto es una maravilla. Por eso termino con una oración esperanzada para dejar un rato de oración personal a cada uno. Todos tenemos que rezar, todos personalmente, pues cuando tenemos encuentros, pues que esa oración personal se haga. Y he terminado con una oración que yo creo que me salió del corazón y que os la propongo mirando a Jesús, mirando a Cristo. Padre nuestro, queremos caminar juntos con alegría, con la cabeza que es Cristo, en la Iglesia comunión, al servicio de la evangelización. Ven, Espíritu Santo, lánzanos a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús, para servicio
a los que sufren. Con María, nuestra Madre. Amén.